Bienvenidos a un nuevo vídeo de supervivencia táctica. Como ya sabéis, cada año se ponen de moda ciertas cosas y ciertos vídeos, y este año he visto un formato de vídeo que me gusta bastante, ya que te permite conocer bastante mejor al creador, y son 10 esenciales que la persona no podría vivir sin ellos. Ya que me parece un vídeo súper curioso y entretenido, os he traído mis 10 esenciales que seguro que más de uno os va a sorprender. Nos encontramos en la armería Zulu Tactical, y por eso mismo tenemos que empezar con mi primer esencial, que es ¡tananananan! Una linterna táctica. Por supuesto que la verdad es que es un artículo que viene muy bien siempre llevar encima, ya que te puede salvar de un apuro, no solamente de noche, sino de día, entres en algún tipo de lugar oscuro, que se vaya la luz, pero además tiene unas funciones tácticas que a mí personalmente esta linterna de la marca Nikkor, principalmente trabajo con Nikkor y me encantan todos sus modelos que tienen, me parecen bastante curiosos, diferentes y bastante interesantes, porque además esta linterna es de las pocas que tiene esta forma, es el modelo EDC27 y la peculiaridad de esta linterna, lo que le hace táctica, no solamente los botones, sino que también la resistencia que tiene, que interiormente está construida en fibra de carbono, y la verdad es que le da un toque muy bueno. Además, que es de las pocas linternas que implementan una pantalla que te indica la duración de la batería, el tiempo restante, los lúmenes, te lo indica todo. Esta forma tan peculiar es para poder meterlo en cualquier tipo de sistema mole, ya bien puede ser en un chaleco portaplacas, en una mochila, bandolera, lo que quieras. Además que son linternas que tienen muchísima potencia. Como es táctico, lleva el modo de estrobo, como estáis viendo, lleva el modo de alta intensidad, que son 3000 lúmenes para lo pequeñita que es, y además este botón de aquí, que puedes ir regulando directamente la potencia, y te lo va indicando todo en la pantalla, que a mí personalmente me encanta. Vamos a pasar a otro artículo que prácticamente porto casi a diario, que es mi cuchillo. Este cuchillo lo fabrican aquí en Albacete, en mi ciudad. Es el Buzzard de la marca Hydra Knives y me parece uno de los cuchillos mejores y más polivalentes que existen. No solamente por su resistencia, portabilidad, sino que también es que es un cuchillo de, a mi gusto, de gama alta. Y es que es brutal porque lo uso para todo prácticamente, ya que aquí trabajando en la tienda, como en mi día a día, pues puedo abrir cajas, puedo cortar cualquier tipo de cosa, puedo pelar fruta. No está concebido para ello, ya que este cuchillo táctico, todo lo que vais a ver prácticamente es táctico y hay muchas cosas que os van a sorprender. Este cuchillo es que es súper polivalente y te vale para todo. Además que como lleva este sistema de funda de Kydex, le puedes adaptar prácticamente lo que quieras. Yo tengo aquí mi super invento, que esto de aquí es prácticamente para engancharlo a un cinturón, a un sistema mole, lo puedes enganchar a lo que quieras, y la verdad es que se hace súper cómodo. Lo que le hace tan peculiar este cuchillo es su forma, que tiene una forma así tipo carambit, pero es un artículo totalmente legal, ya que no sobrepasa los 11 centímetros, obviamente es un cuchillo, no se porta como navaja, y además tiene un sistema de multiherramientas, que aquí pues bueno, lleva sus llaves hexagonales, tienes aquí lo que es para meter una punta de destornillador, y lo llevo totalmente personalizado, me lo personalizaron ellos, y mirad cómo mola, es brutal. Es un cuchillo súper portátil. Obviamente este tipo de cuchillos está más concebido para el ejército, para la policía, no solamente como uso de defensa, que yo no lo uso para tal. Yo ya sabéis que soy cinturón negro y este tipo de artículos siempre es mejor evitarlos. Siempre es preferible usar algún tipo de cubotán, algún tipo de herramienta, incluso algún bolígrafo, antes que usar algo del estilo. Obviamente si la cosa se pone más seria, pues ya hay que tener mucho más cuidado, pero mi primera recomendación siempre es salir corriendo. Entonces, ¿qué te permite esto? También lleva aquí para el pedernal, para rascar el pedernal y no romper lo que es el filo, y lo tengo ya desde hace 2 años, es el segundo que tengo. El primero lo acabé destrozando, pero al final le metía muchísima tute, y además que estuve haciendo vídeos y pruebas con él, y me encanta, porque lo puedes empuñar tanto de una forma hacia adelante, como si le das la vuelta, para eso está concebido el agujerito este de aquí, lo puedes portar hacia atrás. Lo que te permite esta empuñadura es poder agarrar un arma corta, o incluso un arma larga, y poder empuñarlo con el propio cuchillo ya puesto en la mano. Entonces me parece un artículo súper bueno. Por ejemplo, aquí que tengo una pistola, bueno, ya me acaban de desmonetizar el vídeo, perfecto. Puedes de cierta forma, obviamente, si eres diestro o no, tendrás que cambiar de mano para tener el disparador en un sitio, y aquí en esta mano podrías tener el otro. Entonces podrías hacer un empuñamiento con cuchillo. Bueno, es una flipada y realmente no se hacen este tipo de cosas aquí en España, pero es una curiosidad de este tipo de herramienta. Ya que os estaba hablando del cuchillo, vamos a pasar a hablaros uno de los artículos de defensa personal que yo sí que llevo siempre encima. Repito, da igual que seas cinturón negro como yo, que al final el llevar un artículo de estas características siempre te va a dar un poquito más de superioridad. ¿Por qué? Porque al final te vienen 3, 4, 5 individuos y obviamente lo mejor es salir corriendo indiscutiblemente.
indiscutiblemente, pero si no tienes escapatoria, tienes que enfrentarte sí o sí porque no te queda otra alternativa, esto es un spray de pimienta que hay un montonazo de opciones, como ya sabéis, lo vendemos aquí en la Almería Zulu Tactical, y este, como veis, lo tengo reventadísimo porque lo llevo todos los días, lo llevo en el bolsillo, lo llevo en el coche, lo llevo en la bandolera, ahora vais a ver más cosas que llevo encima, y esto es un artículo totalmente legal, que el único requisito para aportarlo es ser mayor de edad, ser mayor de 18 años, y que estén homologados estos artículos, por supuesto, no comprarlos de Andorra ni por internet, porque al final podéis tener este tipo de problemas, y ya está, y que esté dentro de la fecha de caducidad. Estos sprays caducan para 2027, o sea que tienes bastante tiempo, y el uso es súper sencillo, directamente desbloqueamos, ya habréis visto algún vídeo mío usándolo, y estiramos la mano y pulsamos, y es un artículo súper sencillo para usar para todo tipo de personas, da igual que hombres, mujeres, da lo mismo. Al final es un artículo unisex para todo el mundo, siempre y cuando se quieran sentir un poquito más seguros, y es algo que viene muy bien, no solamente que nos pueda pasar algo a nosotros, sino que le estén pasando, le estén robando a una persona mayor, tú quieras intentar interactuar para que no le roben o que le estén agrediendo de alguna forma, pues tú llegas con el spray y solamente el hecho de sacarlo y abrirlo y apuntarle, te digo yo que se va a ir. ¿No se va? Pues nada, en una situación un poquito más de emergencia, de peligro, lo usamos y es totalmente legal. Al momento de usarlo, recomiendo llamar a la policía, dar parte de ello y ya está. Para las personas que puedan tener un poquito más de miedo, este es de gel y hay que tener un poquito más de puntería, porque es un chorro que llega sobre los 3,5 metros más o menos. Hay también de spray, que cuando pulsas, pulveriza y es bastante fácil de acertar a la otra persona. Hay que tener cuidado con el viento porque al final nos puede venir viento en contra, le puede dar a la persona de al lado, a la de atrás, bueno, se puede liar una buena. Y siempre recomendable usarlo en exterior. En interior te la acabas comiendo igual. Por eso hay que tener bastante cuidado con este tipo de artículos y cómo se usan. Pasamos a otro de mis súper esenciales, que los llevo aquí guardados en este super pouch táctico, y son mis cámaras. Tengo, bueno, obviamente, además de con la que estoy grabando, tengo estas dos GoPros, que soy súper fanático de las cámaras. También tengo un dron de DJI, que siempre me gusta ir grabando donde puedo y donde quiero. Pues al final es un recuerdo súper bueno, que en esta generación pues nos permite que con poquito dinero, como pues una cámara de estas más económicas, poder grabar lo que quieras. Los zombies, por ejemplo, los grabo con esta cámara. Le he puesto el sistema este de estudio, que la verdad es que graba súper bien el audio, y me parece un artículo imprescindible, porque al final ya sabéis que GoPro te permite tener un montón de accesorios y te la puedes poner en la gorra, en el pecho y demás. Incluso si te vas de viaje a algún sitio y quieres hacer turismo, pues también puedes ir grabando con esta cámara, puedes echar fotos, y la verdad es que la calidad que ofrece GoPro no te la da prácticamente ninguna otra cámara deportiva. Y es un artículo que a mí me gusta mucho. Esta es la 8 Black y esta es la Hero, que la tengo muchísimos años, pero aún sigue funcionando. Entonces siempre que siga funcionando, pues la voy a ir usando en ciertos planos, no tanto esta como esta, pero bueno, son cositas diferentes que siempre está muy bien llevar encima. Pasamos a otro artículo súper táctico, que es mi cartera. Diréis, ¿cómo una cartera puede ser táctica? La tengo un poco reventada y ya va personalizada ahí con mi loguito y todo, mola un montón. Me la compré, no me acuerdo dónde me la compré, en Gibraltar me la compré, sí, me acuerdo que no estaba en España, y mola esta cartera porque es bastante compacta, no le puedes meter muchas cosas, por supuesto no lleva monedero, pero lleva aquí un botón que es una linterna. Lo sé, tengo un problema con las linternas, pero la verdad es que mola un montón y me ha sacado más de una vez de un apuro. Por ejemplo, vas al cine, no atinas con el móvil, pues sacas la linterna, o sea, sacas la cartera y directamente ya apuntas. Además, como tiene poquitos lúmenes, es perfecto para, por ejemplo, llegas a casa de noche, no ves, pues directamente enchufas la linterna, ver dónde está la llave. Además que mira qué poquita potencia tiene, y le puedes dar al siguiente botón que tiene aún más potencia. ¿Veis? Que es una barbaridad. Y luego internamente pues llevo pues lo típico, llevo pues algo de dinero siempre, que lo llevo por aquí un poco suelto, y ya todo lo demás son tarjetas de crédito, mis carnets, licencias de armas, licencia de conducir y demás. Y me hacía gracia, le puse aquí una criptomoneda. Obviamente no es de verdad, pero mucha gente me lo ha preguntado, las criptomonedas no son físicas. Ya está, no sé, me hace gracia, es un artículo bastante sencillo, bueno, lo personalicé aquí también con una grabadora láser, tengo ahí puesto mi nombre. No sé, me mola, compacta y bastante sencilla. Un artículo un poquito controversial es que siempre intento llevar encima un pequeño botiquín, que obviamente mi intención no es usarla con otras personas, ya que no tengo el conocimiento experto para poder usarlo, sino que es algo que si en el día de mañana me pasara a mí algo, o a algún amigo o a algún familiar cercano, pues sí que me gustaría poder llevarlo encima, para que si hay un experto sanitario que pueda ofrecérselo para que lo use, que normalmente no suelen llevar nada,
y si no, si me animara yo porque es un caso extremo o lo que sea, pues sí podría atreverme yo a usarlo, siempre y cuando sea algún familiar, amigo o incluso para mí mismo, que es la intención principal. Llevo unas tijeras, el kit principalmente es de la marca Rhino Rescue, me parece un material súper bueno, hay mucha controversia porque dicen que el material no está homologado, bla 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 bla. Al final hay ciertas cosas que aunque no estén homologadas son totalmente válidas. Por ejemplo, unas tijeras, ¿qué homologación tienen que tener unas tijeras? Prácticamente ninguna. Obviamente con los torniquetes, con cosas así hay que tener muchísimo más cuidado porque al final te está jugando la vida de la persona. Entonces, es unas tijeras que además llevan este mosquetoncillo y son unas tijeras principalmente para cortar tela. Pues por ejemplo, tienes aquí una perforación en el pecho, pues cortas lo que es la camiseta y pones el parche torácico, por ejemplo, que es lo que llevo. Aquí voy a dejar aquí que se ven las tijeras. Lo llevo aquí con una goma y la verdad es que para lo pequeño que es, vais a flipar todo lo que llevo. Principalmente, cosas súper básicas. Una manta térmica, tanto para frío como para calor. Me parece algo imprescindible que hay que llevar siempre encima. Luego, un parche torácico para el tema de perforaciones, por ejemplo, un apuñalamiento en el pulmón, un disparo, cualquier cosa así. Este es ventilado, lleva las 3 puntas de ventilación. Está muy bien, es un artículo que siempre viene bien llevar, recordar, fecha de caducidad, la lleva aquí detrás. Luego, ¿qué más llevo? Súper importante, gasas hemostáticas para el sellado, por ejemplo, de hemorragias masivas. Igual, un apuñalamiento, lo que sea, estás sangrando un montón, empiezas a meter gasa de esta, se empieza a hinchar y está súper bien. Otro truquillo también para el tema de las chicas, una compresa, también por el material que lleva ese tipo de artículos higiénicos, empieza a hinchar un montón y suele tapar bastante bien la herida, por lo menos taponarla y demás. Luego pues hay un montón aquí de tiritas, todo esto viene en el propio kit de Rhino, es brutal. Te viene aquí un gel para el tema de quemaduras. Me parece brutal, no tengo muy claro cómo se usa, tengo que investigarlo bien, pero en principio al final es una crema, se pone encima de la herida y ya está, de la quemadura. Y aquí tienes un montón de alcohol pad, o sea, estos son toallitas de alcohol, desinfectante. Tienes también, esto es lo único que no sé, luego lo tengo que mirar bien, pone for professional and hospital use, o sea, esto es importante lo que indica aquí detrás, o sea, que realmente es para un uso... Es para un uso profesional, como venden esto. ¿Qué más hay? Hay un montón, hay hasta para limpiarte las manos, no sé, tienes un montonazo de cosas. Bueno, no me voy a enrollar mucho más con esto, pero está bien porque llevas un montón, no ocupan nada, no pesan nada y es brutal. Luego, un parche ocular, está súper bien que lo lleve, pues al final se te infecta, tienes cualquier cosa, te lo pones en el ojo y te olvidas. Esto de aquí es un pequeño rotulador que realmente es para el torniquete, para marcar la hora del torniquete, pero yo lo llevo porque es muy pequeñito, no ocupa nada y para cualquier momento dado me puede valer. Igual, más parches oculares, más gasas para tapar el ojo. Súper importante, esto siempre viene bien, igual que la cinta aislante, cinta americana, llevas aquí la cinta para sujeciones y tal, de vendajes y eso. Guantes, muy importante, si no tienes donde desinfectarte las manos y además para no transmitir ningún tipo de enfermedad ni que te transmitan. Esto de aquí, las típicas cerillas con betadine, que viene súper bien para desinfectar y limpiar heridas, brutal, igual no ocupa nada. Y lo último, pues nada, pues más gasas. Y veis todo lo que lleva esto dentro, que me parece una auténtica barbaridad. El poco espacio que ocupa, las cosas que tan importantes me parecen, que al final te pueden salvar de un apuro bastante importante. Y es que no cuesta nada llevar algo como esto así encima. Más cosas, algo súper lógico, mi teléfono móvil. Tengo un 12 Pro que me está aguantando, ya lleva 3 años, la verdad llevo quemado, es el de medio tera. Y es que es un esencial al fin y al cabo, porque al final lo uso para llevar toda la gestión de mis redes sociales, incluso subo vídeos desde aquí de vez en cuando también. La cámara que graba a 4K, 60 FPS súper bien. Antes, mis primeros vídeos, si os remontáis al pasado, grababa con este teléfono. Y es brutal, te hace hasta el enfoque este que te hace la propia cámara. Lo que pasa es que al final acabas quemando el teléfono móvil, aunque sea medio tera, lo acabas friendo. Y sí que es recomendable siempre usar una cámara. Obviamente es una inversión de unos 2.000, 2.500 euros, pero está bien. Además, súper importante no solamente las redes sociales, sino que es un método de trabajo. Y aquí llevo pues todas mis notas, apuntes, lleva linterna táctica. Bueno, dejando eso a un lado, lleva también lo que es eso, pues todo tipo de apuntes, fechas, para saber cuándo tengo eventos, cuándo no, para organizarme. Como ya sabéis, no tengo que explicar mucho más, es un artículo imprescindible. Antes de ir con el último objeto, que lo vais a alucinar, un súper esencial para mí también son los relojes, que no solamente te ayudan a vestir, sino que a mí me parecen brutales y además que me diferencian unas etapas, por así decirlo. Este, por ejemplo, me lo compré para mi cumpleaños, soy súper fan de los relojes automáticos principalmente, suelo llevar de 38 o 40 milímetros y la verdad es que me parece un artículo
como una joya para hombre, por así decirlo, y a mí me gusta un montonazo. Esto es un Seiko Sport 5, el Skeletul este que se ve por dentro todo. Y obviamente esto no es un artículo táctico, pero la verdad es que me mola un montón. Esto a lo mejor tiene un valor de sobre los 300, 350 euros más o menos, pero es que me parece súper imprescindible, no solamente para dar la hora. Además estos formatos que son tipo Submariner, porque te permite cronometrar, ya que esto es móvil. No sé, tiene ciertas características y tal, que a mí siempre me gusta vestir con reloj. Y le aporta el rollo este que a mí me mola. Tengo un montonazo de relojes, más o menos así del estilo. Y no sé, es un esencial que quería deciros. Otro esencial que realmente no entiendo muy bien el por qué. Llevo tal cantidad de bolígrafos siempre encima. Estos son rotuladores, también llevo bolis. Y los Posca, que me encantan para personalizar y marcar armas y tal, son brutales. Al final es pintura líquida y me parece el mejor bolígrafo que existe, los Posca. Y luego los demás, pues nada, ya llevo 4 rotuladores permanentes, bolígrafos, algún lápiz por ahí. Y siempre intento llevar una pequeña libreta, a ver si no se ve nada. Una libreta que esta me la dieron en Alemania, es una libreta que fabrican en Estados Unidos y es totalmente impermeable, lo que te permite poder escribir, aunque se moje, llueva y tal, te va a permitir escribir perfectamente y que no se borre ni se vaya. Al final, para anotar todo tipo de anotaciones, para los guiones de los vídeos, siempre el brainstorm, siempre me gusta apuntarlo todo en papel, organizarme también en papel y luego ya lo pasaría al teléfono móvil. Me parece un artículo imprescindible para siempre llevar encima. Y ya por último, como curiosidad y no menos importante, siempre intento llevar encima algún tipo de bandolera, riñonera, que siempre me gusta personalizarlas a mi gusto. Como veis aquí detrás es que lo llevo siempre todo con cosas así del estilo. Me gusta llevar un manual de primeros auxilios ya como fricada, pues siempre está bien. Obviamente te dice cómo hacer un torniquete, pero si te tienes que ver este manual para hacer un torniquete, yo personalmente no lo haría. No sé, tiene un montón de cosas, también es de la marca Rhino Rescue, te pone diferentes teléfonos de emergencia de diferentes países, está muy bien. Llevo aquí un Cubotan, que es un boli con sistema táctil para el móvil, rompecristales, es un boli. Está muy bien, es algo sencillo. Luego dentro, por supuesto, llevo equipado todo lo que os estaba enseñando antes. Y la curiosidad de esto realmente no es la bandolera, sino es la mochila táctica. Llevo una mochila, bueno, las dos son de la marca Pentagon, que me gustan muchísimo. Y la curiosidad de esta mochila es que es antibalas. Sí, como estáis escuchando. Os voy a enseñar, bueno, aquí por detrás llevo el soporte de la GoPro, llevo una linterna Dolight súper pequeñita que te salva más de una vez. Es un artículo brutal con un mosquetón. Estas mochilas son súper resistentes, son ajustables, llevan esto en la espalda. Y os voy a enseñar lo que hace que esta mochila sea tan especial y que sea una mochila antibalas. Y es que aquí en el interior lleva un panel, a ver si lo voy a... Buah, esto va a costar sacarlo, Llevo un panel fabricado en Kevlar. No puedo decir mucho más, pero os puedo dejar unos vídeos de pruebas de cómo le disparan con una AK-47 y demás a esta placa. No os voy a enseñarlo dentro si no revelamos un poquito el pastel, pero esta placa, bueno, a ver si puedo. Bueno, realmente sí podría. Para que veáis un poquito este tratamiento, que esto es un tratamiento entero de Kevlar que lo usan para blindar coches. Entonces, claro, pues esto es lo que llevan los coches presidenciales, coches de gente importante, políticos y demás. Entonces esto, para que veáis lo finito que es, te aguanta hasta un disparo de un 7,62. Por supuesto no es lo mismo que no atraviese al impacto que te llevas, porque del propio impacto que te pega esto, te mata igual. Pero no te traspasa, entonces es algo importante. Todo tipo de calibres, se han hecho pruebas con punta de flecha, un 12 Slug, un cartucho del 12 Slug, que es una bala maciza de escopeta, con de todo, con calibre 7,62 x 39, que es el que dispara una AK-47, 9 milímetros normal, de todo. Y luego próximamente, llevamos desde hace mucho tiempo preparando un vídeo, hay que valorar si va a salir finalmente o no, pero es un artículo que me parece imprescindible. Tengo las dos placas, las llevo cada una en una mochila. Y es que es un artículo que conforme está todo, está súper bien. Por supuesto también para el tema de puñaladas, cuchilladas. Hicimos pruebas con un hacha, le metimos súper duro con el hacha y se quedaba perfectamente. De hecho, os voy a enseñar las pruebas. Como podéis ver, este es el resultado de cómo acabó el panel después de todos los disparos. Lleva muchísimo tiempo este panel funcionando. Y aquí podéis ver el calibre 12 con 36 gramos, posta de 36 gramos, un rifle de 6,35,
4, un 12 slug, un tiro de escopeta, el tiro del AK-47, un 22, este no me acuerdo muy bien cómo era, pero vamos, podéis ver que sigue intacto y no ha traspasado ninguna. Así que espero que os haya gustado este formato de vídeo un tanto diferente, que hayáis aprendido un poquito más, que seguro que habéis visto alguna curiosidad que os ha parecido bastante guay. Recordad seguirme en las redes sociales si os gusta este tipo de contenido y nos vemos en la próxima. Adiós.